yo lo voy a hacer por mallas, ya que lo que voy a buscar van a ser sistemas de ecuaciones y estas puedes resolverlas por un método específico, ¿ya? Más que todo en este tema, que se basa simplemente en el análisis de circuitos en su forma. Ya. Ya no estaríamos analizando los circuitos como lo hacíamos en redes uno hasta creo los primeros parciales, que todo nuestras fuentes trabajaban en una fuente o era una fuente continua. Ahora ya vamos a analizar que siempre va a ingresar a nuestros circuitos una señal. Manejémoslo así. No se nos va a hacer muy claros en algunos ejercicios qué tipo de señal vamos a utilizar, pero sí ya tenemos que tener la idea de que es una señal. Desde este punto ya tenemos, es una señal y vamos a trabajar ya tal vez mucho más adelante con lo que es el concepto de las cajitas negras o lo que era el concepto de cuadripolos y todo eso. El temario originario también ya les ha debido facilitar. Este primer parcial sí es tedioso, sí es larguito, pero es sencillo si sabemos esquivar todo aquello y no tal vez dar mucha vuelta. Ese es otro consejo que les puedo dar para la materia, que el ingeniero muchas veces, si bien califica el procedimiento que se hace, le interesa mucho el resultado o hasta dónde han llegado, ya si su resultado se ha aproximado a lo que se buscaba. Como les digo, es muy tedioso la resolución de los ejercicios en esta materia, muchas veces el tiempo falta. Si es que van a dar virtual, les conviene, porque el anterior semestre les daba suficiente tiempo para acabar. Ahora, si es de manera presencial, lo que sí les aconsejo es que sean ágiles en poder resolver circuitos. No son muy complicados, pero sí son extensos. Bien, entonces partiremos recordando aquellos conceptos que teníamos o aquellas que habíamos aprendido en lo que era redes uno, que en sí es la base y el fundamento para lo que es todas las materias de más adelante, ¿no? Bien, vamos a dibujar un rato el círculo. Si hay algún problema, si hay dudas, consultas, me las hacen los más chicos, no me tengan miedo, no les voy a decir. Muy bien, el circuito es así. Bien, ese sería el circuito que se nos está planteando, se nos está propuesto que se tiene. A ver, ¿alguien tiene alguna idea de cómo podemos resolverlo? ¿Alguna idea, alguna pista, algo? Por supermallas Ya, supermallas. ¿Alguien más?
¿Qué se puede hacer el circuito para que sea mucho más sencillo? Se puede simplificar las resistencias. Ya simplificamos las resistencias ya que tenemos resistencias en paralelo. Ya, podemos partir de ahí. Está perfecto. ¿Qué más? ¿Sí va a haber una supermalla? Sí. Ahora les pregunto acá, en esta parte de aquí, ¿qué pasa? Tenemos dos fuentes. Una es una fuente de corriente y la otra es una fuente de voltaje. ¿Cómo se simplifica esto? Alguien por un ejercicio de su práctica. Se hace cortocircuito la fuente de tensión, ¿no? ¿Sí? Mm, Sí, predominaría la fuente de corriente. predomina la fuente de corriente. Ya, a ver, ¿cuál es tu nombre? Mamani Pari, Felix is there. Esa es la idea, mamá. Ya, tú anótame tu nombre en el chat y lo vamos a contar como un ejercicio por participar. ¿Alguien más? Apoya lo que dice su compañero. Discrepa. Ya. Cuando tenemos una fuente de corriente y una fuente de tensión en serie, recordemos, la que va a predominar es nuestra fuente de tensión. Ah, no, perdón, nuestra fuente de corriente. Cuando estábamos trabajando en paralelo, sí estaba bien, predominaba lo que era nuestra fuente de tensión. Esos dos aspectos. Era esa la respuesta. Muy bien. Ya. Entonces, de esta parte lo que vamos a hacer nosotros es, primero, vamos a reducir nuestras resistencias. Todas, tres de ellas están en paralelo. Además, vamos a reducir las fuentes y se va a volver un circuito mucho más sencillo. ¿Cómo se va a volver nuestro circuito? De esta manera. Ahora aquí, necesito hacerlo, meter a la calculadora, poder resolver con ecuaciones. No, porque recordemos que cuando nuestras resistencias están en paralelo y además son la misma resistencia, esta reduce su valor a la mitad. Entonces, esa idea también ya debería estar dentro de mi cabecita y decir, tengo la misma resistencia, ok, entonces esta se vuelve una resistencia equivalente. La misma se reduce únicamente a una resistencia R. Continuamos. Tenemos una fuente de tensión controlada por tensión, pero vemos que esta tensión ya no les están dando de dato, así que no va a ser necesario encontrar. Mucho más sencillo en este caso, podemos reemplazarlo directamente, que sería 10 tercios. Continuamos. Tenemos nuevamente resistencias en paralelo y estas igual son del mismo valor, ambas 4R y 4R, estas se reducen a la mitad de su valor. Tendríamos 2R. Aquí continuamos el circuito, tenemos otra vez en paralelo, se reduce a la mitad. Bien, ya hemos terminado esa parte, continuamos con nuestra fuente. Esta se va a convertir en una fuente de corriente por la reducción que estamos realizando. Aquí no hay mucho que hacer, se mantiene, que serían 3R, y en este caso serían 2R. Y continuamos con nuestra fuente de alimentación. Y está igual, ya tenemos el valor que es 10. Entonces, colocamos 10. Bien, esta se hace una supermalla, considerando que solo vamos a tener una ecuación y la segunda se nos va a ser otorgada por nuestra fuente de corriente. Entonces, podemos asignarnos el sentido, o bueno, podemos asignarnos dos corrientes de estudio de análisis, nuestra corriente 1 y nuestra corriente 2. ¿Cómo hacíamos el método de la supermalla? No tomábamos en cuenta la rama donde se encontraba nuestra fuente de corriente y únicamente recorríamos todas aquellas ramas que estábamos considerando dentro de la supermalla
y evaluarlas en sus corrientes correspondientes. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Empezamos. Tenemos para la corriente 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener R más 2R, que va a ser en total de 4 veces R. Chicos, vi que en el chat estaban diciendo sobre el formulario. Como ya se ha quedado el horario y les he dicho que el día de hoy no vamos a considerar la asistencia, más que todo los datos que les he pedido es para el registro y más o menos tener cuántos estudiantes están tomando la materia. Entonces no va a haber mucho problema dentro de eso ya. Ya se ha definido el horario y la ponderación. De todas maneras lo voy a estar subiendo al grupo para que se vayan informando todos aquellos que no han podido asistir. Bien, continuemos. Estábamos para la corriente 1, tenemos R más 2R más R, 4R. 4R, la corriente 1. Para la corriente 2, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 3R y 2R, serían 5R. R multiplicado por lo que es mi corriente 2. Bien, ahora sí, mis fuentes, que sería mi fuente 1, en este caso nuestro voltaje 1, lo llamamos voltaje gamma. Nuestro voltaje gamma que era 10, ya que este está en el mismo sentido de la corriente que está en esa malla. Y nos pasamos a la otra malla. Sí existe también una fuente de alimentación, en este caso es una fuente controlada, pero esta se encuentra en sentido opuesto a mi corriente. Entonces sería menos, ya conocemos su valor, que es 10 tercios. Entonces con esto tendríamos mi ecuación 1. Para mi ecuación 2 la obtengo directamente de lo que es mi fuente de corriente. ¿Cómo era? Teníamos mi fuente de corriente, venía mi corriente 2 en este sentido y lo había asignado mi corriente 1 en este sentido. ¿Quién está en el mismo camino que mi fuente? Está yendo a mi corriente 2. Tenemos que mi corriente 2 menos mi corriente 1 había sido igual a la corriente de esta fuente, que es 200 miliamperios. Solo vamos a colocar 200 M. Y esta sería mi ecuación 2. Ahora sí, como ya tenemos valores, podemos reemplazar directamente. Para la ecuación 1 tenemos que era 4 por 2K veces mi corriente 1 más 5 por 2K, que era mi corriente 2. Y esto es igual a 20 tercios. Sí. Y en el otro sentido, bueno, para mi ecuación 2, tenemos menos mi corriente 1, ya. La ecuación 2 no hay mucho que hacer. Terminaremos lo que es la ecuación 1. Aquí vamos a tener 8K. Así que es 8 kilómetros, no cuidado, confundan que K es una cosa. Más 5 por 2, 10K. Mi corriente 2 y esto lo vamos a manejar como 20 tercios. Ahora sí, esta es ya mi ecuación 1. Y mi ecuación 2 era menos mi corriente 1 más mi corriente 2 y esto era igual a 200 miliamperios. Esta es mi ecuación 2. Ahora, uno de los métodos que más les aconsejo que manejen en este parcial y en este tipo de ejercicios es el método de Cramer. Porque al usar las determinantes y no tener que resolver las ecuaciones, a veces sí se reduce el tiempo. Porque ya, este ejercicio, por ejemplo, es un sistema 2×2, no es muy complicado de resolver, podríamos hacerlo directamente por sustitución, pero puede que se presente de 3 variables hasta en un caso extremo de 4, donde ahí encontrar la solución a ese sistema de 4×4
a veces se hace más tedioso. ¿Y dónde salimos mejor o dónde hallamos mejor la solución? Por lo que es el método de Kramer. Y hasta donde he visto los ejercicios que el ingeniero está planteando estos años, eh, siempre pedía una corriente en específico. Y a veces justo era la corriente del medio. ¿Cómo se lleva más fácil? Kramer. Entonces, eso traten de manejarlo más. Y por eso era este ejercicio, para poder recordar qué es Kramer. Bien, ¿qué necesitamos para Kramer? Si hacemos, solo necesitamos la determinante y la matriz de esa corriente. Entonces, y necesito hallar mi corriente 2, esta que va a ser igual al delta 2 con respecto a la determinante del sistema. Y la determinante del sistema únicamente eran los valores de mis variables, ¿no? Únicamente estos valores. Entonces, mi determinante va a ser igual a 8K más, perdón, ya no vamos a manejar más, perdón. 8K, 10, menos 1 y 1. Únicamente hallar la determinante. O si no Ok. falta 10K. Ya, sí, tienes razón, 10, claro. Gracias. Y para mi delta 2, ¿qué vamos a tener? Únicamente mis valores constantes los vamos a reemplazar dentro de la variable que estamos buscando. En este caso, como es para la corriente 2, los vamos a introducir ahí. Ahora, en caso de que sea para la corriente 1, lo propio, ¿no? Estas lo vamos a poner acá. Eso dentro de la determinante, no dentro de la ecuación. Eso ya hemos visto. Aquí nos estaba pidiendo dado circuito, calcular las corrientes por método de Mejía. Entonces necesitamos hallar las dos corrientes. Empezaremos con la corriente 2. ¿Qué decíamos? Para delta 2 vamos a tener 8K y menos 1. Para esto se mantiene. Para el siguiente entran los otros valores, que era 20 tercios y 200 miliamperios. En este caso 200 mil. Y bien, únicamente necesito calcular eso. ¿Alguien me podría hacer el favor de calcular estos dos? Y vamos a pasar a lo que es para la corriente 1. Para la corriente 1 lo propio, vamos a hallar el determinante de 1 con respecto al determinante del sistema. El determinante del sistema directamente lo tenemos ya de acá, pero para 1 tenemos que reemplazar. Aquí ya se va a cambiar. ¿Qué va a entrar? Va a entrar 20 tercios y además va a entrar 200 mil. 200 y lo otro va a ser 10K y 1. 10K y 1. Y igual tenemos que hallar su determinante. ¿Alguien ha hallado esto de aquí? Solo multiplicar. Primero, determinante es 18K. Ya. El segundo. Entonces, discriminante 2 es 1606,66. 1606,66. Sí, o sí. Ya. Entonces, lo estoy haciendo. Ya, está bien, chicos. ¿Qué más? El profesor me dio menos 1993,33. Listo. Bien, y solamente nos queda reemplazar en estos valores. En este caso vamos a tener para mi corriente 2, va a ser 1606,66. Todo esto entre que es 18. El segundo va a ser esto va a ser igual a menos 1993,33 entre 18K.
Y ya, a partir de esto ya tengo el valor de mi corriente 2 y también tengo el valor de mi corriente 1, que era lo que el ejercicio en sí me pedía, ¿no? Solamente ya sería calcular. Esto lo hemos hecho para recordar. Chicos, nos queda... Ya, continuamos. Si no me escuchan, igual chicos me avisan. ¿Se escucha, Auxi? Gracias. Tenemos otro circuito, es igual. Nos están diciendo que dado el circuito, utilizando el método de mallas, calcular la potencia que disipa el resistor R10. ¿Dónde está mi resistor R10? Sería este. Y nos están dando todos estos datos. Miren, por un ejercicio uno ya tiene menos un ejercicio. Igual, por un ejercicio de su práctica, hállenme las ecuaciones del sistema. Solo las ecuaciones. Y me lo mandan a mi chat personal. Les voy a dar 4 minutos, ¿está bien? O directo lo hacemos. Al primero que diga si quieren hacer o si lo resolvemos más. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Entonces resolvemos dos. Bien, observamos igual, es un circuito de 4 mallas, pero primero no podemos reducir nada, no hay resistencias en paralelo. En este momento solo estamos viendo con circuitos con resistencias. Ahorita vamos a entrar a lo que son los circuitos en sí, que se va a trabajar dentro de la materia, que durante todo el semestre van a ver únicamente, aparte de los amplificadores y todo eso que también vamos a llegar, nos van a perseguir lo que son nuestros componentes R, L, C. Esos tres van a estar durante toda la materia. En este caso solo tenemos resistencias, es mucho más sencillo ya que también estamos trabajando en corriente continua. No podemos reducir más, pero sí observamos que tenemos dos fuentes de corriente, por lo cual no podemos hacer directamente no podemos realizar directamente lo que es método de mallas para cada una de ellas, pero sí podemos hacer supermalla, ¿no? En este caso, la supermalla iría en este sentido. No tendríamos que tomar esta rama, no tendríamos que tomar tampoco esta rama. Entonces, nuestra supermalla abarcaría, a ver, llamaríamos a esta, una, esta va a ser dos, esta va a ser tres, y esta va a ser cuatro. Nuestra supermalla, un momentito. Y nuestra supermalla va a involucrar lo que son mi malla 2, mi malla 3 y mi malla 4. La única malla suelta va a ser en este caso 1, ¿no? Entonces, nos asignaremos lo que son nuestros corrientes. Aquí va a venir mi corriente 1, aquí va a venir mi corriente 2, aquí va a venir mi corriente 3, aquí va a venir mi corriente 4. Entonces, mi supermalla, ya habíamos dicho, va a venir todo este camino. Tan, tan, tan. Continuamos. ¿Qué vamos a tener? Analizamos primero lo que son, en este caso, bueno, a mi gusto personal, primero me gusta analizar lo que son los componentes y después ver las fuentes. Ya depende de ustedes si ven las fuentes al inicio y después los componentes, ¿no? La idea es que saquen la ecuación bien. Para la corriente 2, solamente tenemos lo que es nuestra resistencia
6. Entonces va a ser 6 veces mi corriente 2. ¿Qué más tenemos en la supermalla? Pasamos al otro que sería para nuestra corriente 3. Observamos igual que solo está llegando a mi resistencia de 10. Va a ser más 10 veces mi resistencia 3. Pasamos al otro. Tenemos, en este caso, va a ser para 4. Está cayendo dos corrientes que serían la corriente 4 y la corriente 1. Entonces va a ser más 4 veces la corriente 4 menos 4 veces la corriente 1. Y esto aquí va a ser igual a todas las fuentes que están involucradas. Sería para la primera fuente, en este caso esta de acá, 20, pero observamos que estoy yendo en el otro sentido que tiene mi corriente, entonces vamos a tener el valor de menos 20. También en nuestro... menos 20 y tenemos nuestra fuente controlada, en este caso por tensión. Nuestra fuente controlada por tensión, que va a ser igual, de la misma forma está yendo en el sentido opuesto al sentido de mi corriente y vamos a tener menos 3 veces el voltaje en Y. Este sería el análisis para mi supermalla. Ahora analicemos lo que es mi malla 1. Para mi malla 1 únicamente tenemos esto, tenemos 20, también está la resistencia de 4, entonces va a ser 20 más 4, 24 veces mi corriente 1, pero no olvidemos que por la corriente 4 está circulando también la corriente, que para la resistencia 4 está circulando la corriente 4, entonces vamos a tener menos la corriente 4 y esto va a ser igual a la única fuente en esta malla que sería el valor de 20. Oxi, en la corriente 4, falta el 4. Ah, sí. Hay ejemplo que me estoy olvidando. Perfecto. Entonces tenemos estas dos ecuaciones que hemos obtenido directamente de nuestro circuito. Ahora, ¿a dónde podemos irnos? Nos vamos a ir a lo que son nuestras fuentes que han sido descartadas, podemos decirlo, de lo que era mi supermalla. La primera que tenemos en nuestra fuente sencilla, vamos a tener la corriente 2, la corriente 3, y para nuestra fuente controlada vamos a tener lo que es la corriente 3 y la corriente 4. Bien. La corriente ya tiene el valor de 5 y esta es 2Bx. Perfecto. Entonces, para esta vamos a tener que la corriente 3 menos la corriente 2 va a ser igual a 5. Y en esto va a ser que mi corriente 4 menos mi corriente 3 va a tener el valor de 2Bx. Ya tenemos mi ecuación. En este caso vamos a llamar 1. Mi ecuación 2. Mi ecuación 3. Mi ecuación 4. ¿Qué más podemos obtener? Necesitamos Bx y By. Para esto podemos sacarlo directamente por la ley de Ohm, aplicándolos a las resistencias donde están involucradas esas caídas de tensión o esos voltajes, ¿no? Para By, ¿qué tenemos? Sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, para By vamos a tener la corriente 1 multiplicado por la resistencia, en este caso es 20. Esta sería mi ecuación 5. Para mi voltaje en X, ¿qué va a ser? Mi voltaje lo mismo, por la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Vamos a tener la resistencia, en este caso es 6, y mi corriente que está circulando es mi corriente 2.
¿Esta ecuación está bien? ¿Sí? ¿No? No sé. Ya no. Ya, dice que sí. En sí nos faltaría el signo, porque recordemos que la corriente siempre ingresa o polariza. Su primera entrada va a ser positivo, pero observamos aquí que en Bx, ¿qué tenemos? Está polarizado en el otro sentido al que le he dado mi corriente. En caso de que le hubiera dado este sentido a mi corriente, sí la ecuación podría corresponder, estaría bien, podríamos decir en otras palabras, pero observamos que mi corriente está yendo en este sentido. Está entrando por la punta polarizada por negativo, entonces no está respetando aquello. Entonces aquí venimos con menos 6 mi corriente 2. Y eso sería nuestro sistema. Ahora, en base a esto tendríamos que reducir. Ahora sí nos pondremos. Aquí solamente tenemos que reemplazar BY y aquí BX. Y con eso ya hemos reducido esa ecuación. ¿Qué tenemos? Un rosadito. Y perdón, menos 4 veces la corriente 1, 6, 10, 6, 10 y 4. Más 6 veces mi corriente 2, más 10 veces mi corriente 3 y más 4 veces mi corriente 4. Y esto aquí era igual. Esto es igual a menos 20 y menos 3, menos 20 y menos 3 BY. BY está bien. Pero BY que era, o B sub Y, era 20 veces mi corriente 1. Ahora, esto reduciremos primero. Esto se va a mantener así y aquí vamos a tener menos 20, menos 60 veces mi corriente 1. Si algo me estoy equivocando, me corrigen nomás. Ahora, aquí, esto va a pasar al otro compositivo y vamos a tener 56 veces mi corriente 1, más 6 veces mi corriente 2, más 10 veces mi corriente 3, más 4 veces mi corriente 4, y esto es igual a menos 20. Sería mi ecuación 1. ¿Estoy bien? ¿Me estoy equivocando en algo? Todo bien, no, sí. Listo. Ya. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Para la ecuación 2 no se hace nada. Ecuación 2. 24. 24 veces mi corriente 1, menos 4 mi corriente 2. No, perdón, mi corriente 4. Esto es igual a B. Este 3, mi corriente 3 menos mi corriente 2. Esto es igual a 5. Y en mi corriente 4. Esto vamos. Ahorita no. Corriente 4 menos mi corriente 3 es igual a 2bx, pero esto es menos 2 por 6, que va a ser 12. Vamos directo. Menos 12 mi corriente 2. Listo. Ahora podríamos trabajar directamente en un sistema 4x4, pero creo que podemos reducirlo. La corriente 4. Sí. Miren, aquí en esta ecuación directamente podemos colocar mi corriente 4 en función de mi corriente 3 y mi corriente 2 y trabajar directamente en esta y en esta.
Aquí no tenemos mi corriente 4, así que no nos afecta. Entonces, reduciendo aquello. ¿Aquí qué vamos a tener? Vamos a tener que mi corriente 4 había sido igual a 12 veces mi corriente 2 más mi corriente 3. Reemplazando aquello, reemplazando el amarillo, Auxilio. ¿sí? El signo del 12i. Gracias. Vamos a tener 56 veces mi corriente 1 más 6 veces mi corriente 2 más 10 veces mi corriente 3 más 4, mi corriente 4 que es menos 12 veces mi corriente 2 y más mi corriente 3. Esto es igual a 20. Aquí vamos a tener 24 mi corriente 1 menos 4 mi corriente 4 que es menos 12 y más 1 de mi corriente 3 y esto es igual a 20. ¿Ok? Esto es a menos 20. Ya, menos 20. Bien. Ahora, en mi ecuación 3 no había mucho problema, que era mi corriente 2 menos más mi corriente 3. Y esto es igual a 5. Ahora es, por último, creo que con esto ya tenemos nuestro sistema. 56 veces mi corriente 1. Aquí tenemos 6 veces más 2 sería 48. Menos 48 más 6, menos 42. Menos 42 veces mi corriente 2. Aquí tenemos menos 4 más 10, sería más, está bien, menos 4 más 10, más 6 veces mi corriente 3. Y esto es igual. ¿No ¿Sí? sería 14? 14 y 3. Ah, es cierto, perdón. Estoy viendo el signo de aquí. Los numeritos de ayuda. Ya, 14 y 3. Bien, hasta ahí tenemos corriente 1, corriente 2, corriente 3. Eran las únicas que se afectaban, igual a menos 20. Tenemos 24 veces mi corriente 1. Para mi corriente 2 va a ser 48 positivo. Y para mi corriente 3 va a ser menos 4 veces mi corriente 3. Y esto es igual a 20. Y por último tengo mi corriente 2 más mi corriente 3. Y esto es igual a 5. Y he reducido mi sistema y este ya es 3 por 3. Y bueno, nos pedí únicamente la potencia en el resistor, que es 10, que sería en acá. Entonces solo necesitamos mi corriente 3. Entonces lo hacemos por Kramer. Nuestra corriente 3 únicamente va a ser igual a delta 3 entre el determinante. Entonces, mi corriente 3 va a ser igual. Directo aquí. Lo que vamos a reemplazar en esta columna va a ser los valores o los coeficientes, los términos independientes dentro de acá. Ya habíamos visto. Entonces vamos a tener 56, 24 para la columna de la corriente 1 y aquí no existe, entonces va a ser 0. Para el siguiente vamos a tener menos 42 más 48 y menos 1. Para la siguiente columna vamos a tener 14. No, perdón. Está entrando nuestros términos, que sería menos 20, 20 y 5.
todo esto entre el determinante del sistema, 14 menos 4, 14 menos 4 y 1. Y estos valores. 42 más 48 menos 1, 56, 24. ¿Cuánto me sale esto? Si alguien puede calculármelo, por favor. Y solamente en este caso nos pediría la potencia. La potencia, recordemos que la potencia es igual a la resistencia por la corriente al cuadrado. Sí. Entonces, si nos pedía en el valor de la resistencia 10, sería 10 por mi corriente 3 que voy a hallar al cuadrado y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Van a disculpar si en algunos lugares me equivoqué, creo. Todo está bien ahora sí. Eso, si quieren, lo hayan. Pasaremos a otro ejercicio. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? Esto lo estamos manejando, en este caso, resistencias. Y solamente eran para recordar. Ya. Ahora sí. Bien. Ahora sí, en base a lo que ya vimos visto en los anteriores ejercicios, son similares los que vamos a ver dentro de lo que es la materia. Solamente lo que estamos añadiendo van a ser bobinos y capacitores dentro de nuestro análisis. Estos ya se van a encontrar directamente lo que es en el campo complejo, esos valores se nos van a asignar, como ven, en función de J o de I, o bien se nos va a dar el componente por su módulo y su fase, ¿ya? Y en base a eso va a ser todo nuestro análisis. ¿Qué debemos recordar? Únicamente, a ver, ya, pues. Lo que debemos recordar en esta parte, tal vez, es que para mis fuentes, bueno, para las fuentes que se nos va a dar, siempre se nos va a dar entre su módulo y su fase, que básicamente esto también es la representación de esto, ¿no? Menos 5 coseno del ángulo, lo ponemos, más sería 5 seno del ángulo. En este caso el módulo es menos. Y esto es en J. Podríamos trabajarlo ahí o directamente como se encuentra, forma fasorial lo que se llama, ¿no? Ahora, ya. Como les había dicho, esto es de la corriente 2 y se nos está pidiendo hallar esto. En este caso se nos está pidiendo hallar la corriente 2 y además el voltaje de X, que para facilitarnos el ejercicio,
se encuentra en el mismo componente, ¿no? Además, esto sería menos, porque es un capacitor. Listo, esos son. Ahora sí. De la misma manera como habíamos hecho cuando estábamos trabajando en voltajes continuos, vamos a trabajar igual. El método de mallas es el mismo, se va a hacer igual, un mismo sistema de ecuaciones. En este caso, la facilidad tal vez que ya vamos a ver, no se nos va a presentar mucho, bueno, no he visto, dentro del examen hablando, ¿no? Ejercicios donde, digamos, el ingeniero les va a meter una super malla. Van a ser sencillas solamente las mallas sencillas. Lo más tedioso de esto va a ser poder encontrar sus determinantes, pero fuera de eso, creo que sí es fácil, se puede decir. Ya, esto lo llamaremos. Ya que se nos ha asignado del problema que será mi corriente 2, entonces llamaremos a esta mi malla 1, a esta mi malla 2 y a esta mi malla 3. Esto es 3. Bien, entonces a partir de esto podemos resolverlo por el método de mallas. Esto lo vamos a borrar. Sí, vamos a requerirlos. Listo. Entonces, por el método de mallas, ¿qué vamos a tener? Para mi malla 1, únicamente no tenemos fuentes, va a ser 0. Solamente tenemos componentes, está bien. Entonces partimos. ¿Qué vamos a tener? Podemos hacerlo de forma ordenada o simplemente respetando la corriente que se está trabajando. En este caso, para mi corriente 2, no, perdón, para mi malla 1, ay, no, para mi malla 1 sí teníamos la fuente y lo vamos a analizar después. Está circulando tanto por la resistencia de 10, de 8 y la bobina con valor de J5. Entonces, para mi corriente 1, ¿qué voy a tener? Voy a tener 10 más 8 más 5J, lo voy a manejar así, esto de mi corriente 1. Ahora, en mi resistencia igual a 10, tanto en mi resistencia igual a 8, están circulando otras corrientes. Entonces, recién menos, para 10 que tenemos, menos 10 veces mi corriente 2. Y para 8, menos 8 veces mi corriente 3. ¿Y esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a mi fuente, en este caso es menos 5 fasor 0. Aquí no se van a extrañar, este en sí el ingeniero solo les va a dar como una fuente y su valor lo van a colocar porque ya no estamos trabajando con fuentes continuas. En sí esto lo vamos a manejar como una señal, ¿ya? En muchos casos esto, para no confundirse con respecto al sentido que se va a asignar a la fuente, se lo denota o he visto que el ingeniero, por ejemplo, esto no lo van a ver y únicamente va aquí a colocarle los dos bornes, lo podemos decir así, y el valor de lo que es la fuente, ¿ya? Eso para no confundir. En este caso era así. Era así el ejercicio que estaba propuesto. Y únicamente entre estos dos se encuentra el valor de mi. Ahora sí, para mi malla 2. Para mi malla 2, ¿qué vamos a tener? En este caso ahora sí estamos trabajando aquí. No tenemos fuentes, únicamente los componentes. Directamente, para la corriente 2, ¿qué vamos a tener? Vemos, tenemos 10, tenemos 5 entre valores. Eso ya sería 15. Entre valores reales. Ahora, entre valores complejos, que en este caso son dos capacitores, vamos a tener menos J8 y menos J4. Entonces va a ser menos 12J. Todo esto de mi corriente 2. Pero observo que mi resistencia 10
y mi resistencia 5 están involucradas otras corrientes. Entonces, partimos del inicio. Para mi resistencia igual a 10, tengo menos 10 veces mi corriente 1. Y para mi resistencia 5 tengo menos 5 veces mi corriente 3. Esa parte se está entendiendo, ¿verdad, chicos? ¿O los estoy confundiendo en esto? ¿Se entiende, verdad? Todo claro, sí. Listo. Gracias. Y esto es igual a 0. Para la última malla, ¿qué tenemos? Tenemos la malla 3. Lo mismo. Vamos a tener, para nuestra corriente 3, vamos a tener 8, 13. Ah, no, aquí teníamos un valor más. 23. Perdón. 23 más el valor de mi bobina, que en este caso es 7J. Esto mi corriente 3. Y para mi corriente, no, perdón, para mi resistencia igual a 5, vamos a tener menos 5 veces mi corriente 2 y menos 8 veces mi corriente 1. Y esto es igual a menos 10 fasor 3. En sí solamente es ordenar esto de acá. Ordenamos. Sí, disculpe. Y En la malla 1, la fuente dice menos 5 con 0 grados del fasor, pero me parece que la polarización era más o menos. No debería ser positivo entonces ese. ya, como les decía, les estaba explicando igual. A ver, dentro de mi ejercicio, la fuente que encontré en este caso estaba polarizada. Yo les había dicho esto para que no se confundan, como ya estamos manejando una señal en sí, ¿qué nos está entregando el valor? Nos está entregando el módulo y el ángulo, ¿no? Esto es hecho para que no se confundan y el ingeniero mismo lo aplica. Este ya es el valor que nosotros debemos usar. Ya no vamos a ver tanto el concepto de que si está polarizado o no está polarizado. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con señales y no con una fuente continua. Cuando estamos trabajando con una fuente continua, era muy necesario trabajar en la polarización o ver la polarización de la fuente. Ahora no. Esto, dentro del circuito que yo me he dibujado, para que se entienda que es una fuente, le he puesto eso. Pero no se van a extrañar que dentro de los exámenes únicamente les va a dar. Les voy a mostrar. ¿Qué es esto? No, pues sí. Vean, ahorita vamos a ver este ejercicio para explicar mejor. Únicamente ya se nos va a otorgar la señal que está entrando al circuito. ¿Ya? Ya no va a ser necesario observar si este es más, menos. ¿Por qué? Porque ya no es una fuente continua. Ya estamos trabajando con una señal. Y por eso es que solamente ya se nos da el valor o en sí nos va a dar la señal que está ingresando al sistema. Ya no estamos trabajando con continua y por eso es aquí. Eso temía también y por eso lo hemos echado estas dos fuentes blanquito y únicamente hemos puesto los bornes por donde estamos inyectando esta señal. Veamos. Vamos a tener para mi malla 1, aquí ordenando, vamos a tener 18 más 5J, todo esto por mi corriente 1, menos 10, mi corriente 2, menos 8, mi corriente 3. Esto es igual a menos 5. Para mi malla 2, solamente estoy ordenando, vamos a tener menos 10, mi corriente 1, más 15, menos 12J, mi corriente 2, y menos 5, mi corriente 3, esto es igual a 0. Para mi malla 3,
voy a tener menos 8, mi corriente 1, menos 5, mi corriente 2, y además más 23 más 7J, mi corriente 3. Y esto es igual a 10 de sistema. Esto es igual a menos 10 sobre 30 grados. Y como como hemos visto en los anteriores ejercicios, en este caso, ¿qué nos está pidiendo? Nos está especificando en sí que sea nuestra corriente 2. ¿Qué tendríamos que hacer? Directamente le metemos Kramer acá, o el método de Kramer aplicamos, que vamos a hallar. Vamos a hallar nuestro delta 2 y vamos a hallar nuestro determinante. Esto lo vamos a hacer de su forma matricial. Ahora, en lo que se tropezaba en esta parte, era en esto, lo que ya les había dicho anteriormente. Se ha cortado, bueno, disculpar. Continuamos. Están siguiendo eso. Lo que estamos buscando es representar de su forma fasorial y llevarlo a su forma compleja. Y lo hacemos de esa forma, ¿no? Hoy ya vamos a trabajar. Sí. Y de manera de comentario fue, este ejercicio sí entró a mi examen cuando estaba tomando la materia y me creerán que fue el ejercicio que nadie resolvió. Todos llegamos a este sistema, tal vez también por el tiempo. El ingeniero nos comentó que todos llegamos a este sistema y de ahí nadie más pudo avanzar. Y es eso. A veces lo que pasa en nuestras calculadoras no entra este sistema, dependía de la calculadora que tenemos, ¿no? Y esa fue la pauta que nos dio el Inge. O sea, teníamos que haberlo convertido esto a un sistema, bueno, a su forma compleja, su forma binómica. Y ya, a partir de eso ya podíamos trabajar directamente en el circuito y ya hallábamos. Y era mucho más sencillo. Y era lo que hacíamos, ¿no? Para mi corriente todo era, entonces vamos a meter los mismos datos. Vamos a tener 18 más 5J, aquí vamos a tener en esta columna menos 10 y menos 8. En la columna de la corriente 2, ¿qué van a entrar? Van a entrar nuestros términos independientes, que en este caso era menos 5, por no pasar 0, en este caso va a ser 0, y en esto va a ser menos 10, 30 grados. Para la columna de la corriente 3 se mantenía menos 8, menos 5, 23 más 7J, y todo esto. Ahí tenemos que el determinante, y a esto lo vamos a dividir entre 18 más 5J, menos 10, menos 8 para la primera columna, menos 10, más, ya, se va a estar menos 15 más 12J, menos 5, y menos 8, menos 5, 23 más 7J. Y era esto. Hallábamos este resultado y ya nos daba todo, ¿no?
Ahora también podemos hacerlo por su forma extensa. Podemos desarrollar lo que es mi matriz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar su diagonal. Vamos a multiplicar sus otros lados por su extremo. Sus otros lados por su extremo. Y ya vamos a tener esto. Menos este lado. Ya es el método que, si no me equivoco, el que yo lo denominaba, o también se denominaba el método de Stake. A ver, eso desarrollamos. Poquito. Va a ser. De mi corriente 2 va a ser, está multiplicado por 0, esta columna no vamos a tener. Tomamos este término y este término y lo multiplicamos por este. Menos 10 multiplicado por menos 10, 30 grados, multiplicado por menos 8. Más. Ahora consideramos el otro lado. Este por este. Menos 5, 0 multiplicado por menos 5 y multiplicado por menos 8. Bien, para el otro lado, ¿qué vamos a tener? Menos. Ahora consideramos esta diagonal. Lo propio. Esta está multiplicado por 0. Se va. No la vamos a considerar, ¿no? Ahora tenemos esta diagonal va a ser este por este multiplicado por este. Menos, ese menos es más antes. Vamos a tener menos 10, menos 5 y 23 más 7j. Más este por este y por este. Vamos a tener esto horrible. Menos 10, 30 grados, multiplicado por menos 5 y multiplicado por 18 más 5j. Y ya teníamos para mi delta 3. Nos falta ya nuestro determinante, que es de la misma forma, y con esto ya podríamos hallar nuestra corriente 2. Eso les voy a dejar para que ustedes lo resuelvan, y nosotros vamos a ver todos los ejercicios típicos que entran de este tipo de ejercicios. Y ya tal vez para aclarar algo más, nos está pidiendo el voltaje en X. Consideremos que ya tengo mi corriente 2 de dato, ya está. Y vamos a tener para mi voltaje en X, es ya, vamos a tener aquí más mi voltaje Bx menos, aquí vamos a tener nuestro capacitor. El capacitor vale menos J4. Aquí está circulando mi corriente 2. ¿Qué vamos a tener? En este caso lo vamos a llamar a esto un ZC. El voltaje está cayendo dentro de ese componente va a ser igual por la ley de Ohm a la corriente que está circulando por su impedancia, que en este caso lo he denominado ZC. Mi voltaje en X va a ser mi corriente 2 multiplicado por ZC, que es, respecto al signo, menos J4. Como ya tengo la corriente 2, ya también puedo encontrar lo que es mi voltaje en X. Y eso sería, chicos. ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Verdad? Es así, todos los ejercicios son así. Lo que lo complica es lo complejo. Los números complejos. Bien. Mm, Miren, mm, este es un ejercicio. Bueno, este ejercicio entró a un examen de competencia. Menos J8. Aquí ya nos está dando el valor de menos 10. Aquí nos está dando 3. Otra 4. 8. Aquí igual J4.
No es así. Si se dan cuenta, es el mismo ejercicio. ¿Qué le está variando? Le he quitado el componente que tenía aquí. Nada más. Similar a lo que teníamos anterior. ¿Quieren que resolvamos este? O pasamos al siguiente. ¿Algún comentario? Sí, siempre vamos a tomar como voltajes. ¿Cómo? Disculpa, ¿puedes repetir? Se escucha bien bajito. Sí, ¿me escucha? Sí, sí, ahora sí. Que como resultados siempre vamos a tomar como fuentes de voltaje. Sí. Estamos trabajando siempre con fuentes de voltaje. Si fuera el caso de fuentes de corriente, Cuando estemos trabajando con fuentes de corriente, se nos va a especificar en el problema. Más que todo, fuentes de corriente para este parcial va a entrar a lo que son fuentes controladas, pero esto para dibujar diagramas de Bode o para hacer el análisis de diagramas de Bode. Ahí sí he visto que le mete fuentes de corriente. En este caso, para este tipo de circuitos, este tipo de análisis, siempre se nos va a meter las fuentes de voltaje. A excepción que nos especifique el ingeniero que si es una fuente de corriente, igual podríamos trabajar de la misma manera como hacíamos en los primeros ejercicios que hemos hecho. Podríamos hacer el análisis por una supermalla y en sí no tendríamos una fuente de alimentación y en base a esa fuente de corriente sacaríamos la relación entre las corrientes que estamos analizando. Entonces, pero consideren siempre como fuentes de voltaje, a lo menos cuando se les está dando esta notación, ¿sí? Con todos los bornes. Ya. Este. Sí, les preguntaba, resolvemos este ejercicio. Les voy a dar este. También tenemos este. Ese es otro. O este. Opiniones. Ese ejercicio, si por favor. Listo. Tenemos este. Ya. Dice, del siguiente circuito, considerando que nos está dando todos los datos. ¿Ven? En sí, se ve sencillo. Vamos a hacer de las dos maneras. Nos dice el voltaje, ya tenemos 100, razón 0. Nuestra Z1 nos está dando Z1, Z2 hasta el Z6 y nos está dando sus valores de la misma manera en magnitud y en su ángulo, ¿no? 5 menos 53 y así sucesivamente para todos. Corroborando aquello que se dan cuenta en Z1, para que suceda eso, o bueno, para que tengamos ese ángulo, sí o sí tendríamos que tener o un capacitor o una bobina, ya que son los únicos que me van a adelantar, bueno, me van a desfasar en sí, ¿no? Observan que en Z6 nos está dando 5 y de ángulo nos está dando 0. Entonces estamos trabajando con un componente, es una resistencia pura. Ahora, ¿qué ha pasado en esta parte? Pensaban que no se nos estaba dando en sí el valor de nuestros componentes, pero el ingeniero quería que lo vean esto de esta manera, como cajitas, porque en sí ya nos está dando, no interesa cuánto vale la resistencia, cuánto vale la bobina o cuánto vale el capacitor, eso ya no me está pidiendo, no me interesa y solo lo tenía que ver así. Ya, si quieren la resistencia más grande. Listo. Todas son impedancias. Ya, sí. Ahora, esto también podríamos hacerlo de dos formas. ¿A alguien se le ocurre una? El método de mallas y el método de nodos. Ya. ¿Y la otra forma? Hay otra manera de hacer. Sí, al final vamos a llegar por mallas, pero ¿qué podríamos hacer? Un inicio Podemos alfabeto. reducir, Ya. ¿Cómo reducimos? o sea, encontrar un set equivalente. Ya va por ahí la idea. Ahora, pero aquí, ¿cómo trabajo?
¿Están en paralelo? ¿Están en serie? Buena pregunta, si esa parte creo que no se podría. Podemos hacer por mallas. Ya, podemos hacer por mallas, muy bien. Igual tu nombre, Podríamos gastar. ya, el que participó me lo anota su nombre, por favor. Ahora, que Tenía como una idea para poder realizar, pero no sé si estará bien. Dila. Chicos, esta parte que les estoy diciendo que participen es por algo que también yo hubiera querido. Aquí hablen, participen, demuestren sus ideas. Eso les va a ayudar para más adelante. Es que a veces cuando no participamos, más adelante los ingenieros van a empezar a preguntarte y vas a empezar a dudar de lo que crees. Y si nadie te va a decir si está bien o está mal, vas a seguir dudando. Entonces, díganlo. Tal vez también yo me voy a equivocar en algunas ocasiones y ustedes van a decir, no, sí, esto era así y también vamos a ir aprendiendo toditos. Es la idea, que todos vayamos aprendiendo y así va a ser mucho mejor. Ahora sí, fuera de eso, dame tu idea. ¿Cuál sería tu otra idea? Lo que quería hacer era como que aislar la parte de donde están nuestras cinco impedancias y tratar de sacar por topología, digamos, tratar de cambiar un poco la forma en la cual están distribuidas. Pero ahorita me he dado cuenta que el Z6 en este caso nos impide, digamos, sacar dos impedancias en manera paralela. Por ejemplo, yo quería sacar los Z2 y Z3 que estuviesen en paralelo y Z4 y Z5 igual, de manera paralela. El Z6 quería distribuirlo en serie, pero no funcionaría. Ahorita me he dado cuenta. Ya, estabas bien, yendo por un buen camino, hallar una equivalencia. Ahorita les Auxi, vamos. ¿Ya? ¿Sí? Auxi, disculpe, ¿se podría hacer por equivalente de Thevenin? Equivalente de Thevenin. Ya, si agarramos el equivalente de Thevenin, tenemos la idea que tenemos que hallar la corriente de Thevenin, la corriente, no, perdón, el voltaje de Thevenin y la resistencia o la impedancia de Thevenin. Ahora, para la impedancia de Thevenin, ahí estaríamos tropezando igual. Sí, Auxi, bueno, tenía la consulta de que podríamos tomar como una impedancia de carga, tal vez, Z3 o Z5. Ya, Bueno, en este caso Z3 sería mejor y se podría ya hallar la resistencia de Thevenin también. ya. Sí, están bien, chicos, tienen una idea. La primera, y consejo para más adelante, pues va a venir digital, digital 2 y todo aquello. Busque maneras de reducir. De eso me faltaba mucho a mí. Siempre decía, ya, este es mi circuito y ahí voy a trabajar. Y uno de sus compañeros en el chat también mencionó. Y pueden observar los nodos, podemos tal vez trabajar como un delta estrella, que es uno de los que pocas veces podríamos usar. Siempre nos vamos a lo que es serie y a lo que es paralelo. Está bien, casi todo está en esa forma. Pero hay algunos ejercicios, algunos circuitos que están de la forma delta estrella. O esas transformaciones nos ayudan y eso ya va a llegar a lo que es un paralelo, va a ser un serie y esto va a ser mucho más fácil. Ahora, tenemos dos. Observan, vamos a ver, vamos a borrar estos, nos va a faltar espacio. ¿Qué vamos a tener? Aquí tenemos un nodo, este es el mismo cable. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el mismo nodo. A ver, cuando hacíamos nuestras conexiones, por ejemplo, en las protoboard, ¿qué hacemos? Toda esa fila corresponde al mismo nodo, o todos los puntitos en esa fila van a corresponder al mismo nodo. Lo mismo. Y lo que hemos visto también en redes, este nodo, como no hay nada acá, no hay ningún componente que me esté, por ejemplo, ocasione una caída de tensión, va a seguir siendo el mismo nodo. Lo mismo aquí abajo, si queremos verlo de abajo hacia arriba. En D, este nodo se va a repetir. Aquí también podemos decir que este es mi nodo D. Y aquí también este es mi nodo C. ¿Ya? Ahora, esto, viéndolo de esta manera, ¿cómo sería? Vamos a dibujar.
vamos a verlo así. Vamos a tener, aquí vamos a llamar, vamos a nombrarles cosas mucho más. Aquí vamos a, aquí ya tenemos B, allá. Y ya están todos mis nodos. No había visto yo. Listo, está bien. Este es mi nodo C, este va a ser mi nodo D. Trabajando del nodo, aquí vamos a escribir con los nodos A, B y C. ¿Qué vamos a tener? Aquí a la cabeza vamos a tener mi nodo C. Estamos bajando por esta parte. Ya, eso no son corrientes, son las flechitas. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener a mi Z2. ¿Qué más vamos a tener acá? Ya hemos llegado a qué nodo? Al nodo B. Seguimos recorriendo por este sentido. Vamos a tener aquí mi Z6. Vamos a llegar al nodo A. Subimos, observamos que tenemos un Z3. Listo. ¿Qué había sido esta parte de aquí? Había sido únicamente un delta. ¿Qué lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar a una estrella. Y van a ver, ahora lo mismo podríamos hacer, si no quiero trabajar con la parte superior, podría trabajar también por la parte inferior. ¿Cómo sería? Aquí tengo mi nodo D. Por este lado voy a tener mi Z5. Ay, bien chiquitito. Voy a tener mi Z4. Aquí va a estar mi nodo B. Aquí vamos a tener a mi Z6. Y eso sería. Entonces, tanto por arriba y tanto por abajo, tenía una configuración en delta, ya que al estar en cuadradito no lo podíamos observar. Está muy bien. Ahora, si transformamos o usamos esta configuración y lo vamos a llevar a la siguiente, que sería a su forma estrella, ¿qué vamos a tener? Vamos a trabajar con los nodos A, B, C, ¿ya? Esto que, espérame. Listo, listo. Esta va a pasar a una configuración de esta forma. Vamos a tener, aquí lo vamos a llamar un ZA, aquí va a ser un ZB y a un ZC. ¿Qué respetamos de aquí? Respetamos los nodos. Mi nodo C, mi nodo B y mi nodo A. Ahora, redibujando el circuito de un inicio que teníamos, vamos a tener mi Z1. Veremos cómo. Ay. Ya. Bajamos. Vamos a tener mi Z1, va a bajar, ya estamos en C. Va a bajar a un ZA. De aquí seguimos. Ahora, podemos hacerlo similar o también podemos volver esto. Es más fácil. ¿Qué vamos a tener aquí? Estamos viniendo por este camino, vamos a tener ZB. Por aquí vamos a tener mi ZC. Y hemos llegado a los nodos B y A. Aquí estaría mi nodo B y aquí estaría mi nodo A. ¿Qué está a continuación de aquello? Mi Z4 y mi Z5. Mi Z4 y mi Z5. Y bien, estos están ahí y vuelve. Y aquí estaría inyectado lo que es mi B. Y ya, de aquí, ¿cómo puedo seguir reduciendo? Como todos a un inicio me decían ya estaba muy bien. ¿Qué es esta configuración? Configuración serie. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un paralelo
que antes de eso había sido serie y serie. Y bien, ¿por qué se va a reducir todo esto? Simplemente va a ser mi voltaje y a un set equivalente. ¿Qué nos estaba pidiendo aquí? Nos estaba pidiendo la corriente 1. ¿Y a quién corresponde la corriente 1? Observamos que es la corriente de mi sistema. Perdón. Mi corriente 1 es la corriente que está circulando por todo el sistema. Ese era un camino. El otro camino, como les decía, era allá por mallas. Toda mi corriente 1 está viniendo por aquí, mi corriente 2 está viniendo por aquí, mi corriente está viniendo por aquí. Formular mi mismo sistema, volver a hacer Kramer y hacer todo aquello. ¿Cuál era el otro camino? Era poder hacer todo este desarrollo. Porque únicamente, como decían, este es un set equivalente. Y estaban muy bien todas las ideas que han ido planteando durante este ejercicio. Esa es. Esta, ¿creen que pueden resolverlo? En base a esto ya es más sencillo. Esta configuración se acuerdan, ¿verdad, chicos? Sí, opción. Ya. Igual está en fórmulas, pero es bueno que saquen una memotech. Por ejemplo, ¿cómo era? De mí, yo lo hacía así. Me volví a dibujar aquí, por ejemplo, que sería mi Z2, aquí era mi Z3, ya, así, aquí era mi Z6, y era, siempre van a ser mis laterales. Z2, Z3, entre la suma de todos. Para ZB, ¿quiénes están en mis opuestos? Mis laterales. Z2, Z6, para mi Z6. Z3, Z6. Y siempre estaba para, por ejemplo, convertir de esa forma entre la suma de toditos, ¿no? Y así, este es el desarrollo más que todo del ejercicio, chicos. ¿Qué les ha parecido? Ok. Yo lo he hecho, este ejercicio entró en competencias este año, si no me equivoco. Entró. Y yo lo hice por el método que dijeron todos, por el método Mayas. Sí se me hizo larguito. Después vi otra alternativa que era este, pero les presento las dos. A veces el ingeniero le da por repetir ejercicios. Le cambia un dato y ya. Es el mismo circuito con otro dato. Bien, veamos el siguiente. ¿Cómo es? ¿Qué tenemos? Ya, esto. Vale. Si observan, es lo mismo. Es poder trabajar con esas configuraciones que siempre nos decían. Paralelo, serie, paralelo, serie. Ya. Dice el siguiente circuito determinar la impedancia fasorial, la impedancia binómica y el voltaje entre A y B. Bueno, les voy a plantear nomás esta parte y vamos a ver mis más momentos de ejercicio. Bueno, como observan, chicos, estos ejercicios te lo hace tedioso trabajar con números complejos. Porque ya estamos trabajando con bobinas, capacitores y resistencias. Aquí, lo mismo. ¿Qué tenemos aquí? Un paralelo. Mi Z4 está bien, está solito. Aquí tenemos otro paralelo. Ahora, entre estos dos teníamos un serie. Y posterior a eso se convertía en paralelo. A ver, hagamos todo ese procedimiento. Teníamos un Z1 que venía. Aquí vamos a tener Z2 en paralelo con Z3. Perfecto. Y este se está conectando a un Z4. Aquí tenemos un Z5 que está en paralelo con un Z6. Aquí está, no, este ya me dejó. Perdón. Y eso sería todo. Hasta ahí se ha reducido algo nuestro circuito. Consideren todavía que esta alimentación
solo está aquí entre estos bordes, ¿ya? B. ¿Qué más tenemos? Una serie. Vamos a tener mi Z1. Este se va a convertir a su manera mi Z2 en paralelo que estaba con mi Z3. Como serie se suma a un Z4. Aquí, me había olvidado. Todavía tenemos el Z5 que está en paralelo con el Z6. Bien, ¿qué más? Ahora están en paralelo estos dos. Este de aquí y este de acá. Tenemos Z1, tenemos el paralelo. Z5 que estaba en paralelo con Z6. Ahora, esto está en paralelo con lo que era mi Z2, perdón, mi Z2 estaba en paralelo con Z3, ese estaba en serie con Z4 y esto sería acá. Bien. Y por último, ya para hallar mi Z equivalente, va a ser mi Z1, va a estar en serie, que va a ser más todo esto. Z5 que está en paralelo con Z6. Esto estaba en paralelo con Z2, que estaba en paralelo con Z3 y así. Eh, Al ingeniero le gusta trabajar con circuitos así, que se van reduciendo. Lo que quiere de esto o lo que quiere conseguir de ustedes es agilidad, de que puedan observar el circuito y ver cuáles están, que ya no tengan que hacer todos estos pasos. Digamos, este paso que primero lo ponemos en paralelo, después en serie, ustedes lo hagan directo y salten aquí. Y vean, directo. Este está en serie, con este está en serie, este está en paralelo y luego este va a ser serie. Eso he visto que es el objetivo del ingeniero con ese tipo de ejercicios. Como ven, ya no son circuitos grandes, ya no hay tantas cosas como nos metían tal vez en redes uno. Y era así, más que todo ver la agilidad de ustedes. Y era lo que nos pedía. Nos pedía la impedancia de su forma fasorial, que era lo que íbamos a conseguir, y transformar a su forma binómica, que también podíamos conseguir directo con la calculadora o bien con los conceptos que tenemos. Y como ya tenemos la fuente, ya tenemos nuestro set equivalente, podemos hallar lo que es la corriente. Ya tenemos la corriente 1 por la ley de Ohm. Recordamos eso. Este ya va a ser mi Z equivalente. Entonces, si este es mi Z equivalente, si metemos la ley de Ohm, la ley que nos va a acompañar toda nuestra carrera, ¿qué es? El voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. El voltaje ya se nos hace dato. La corriente es la que necesitamos. Entonces, la corriente va a ser. Y mi resistencia en este caso es mi impedancia equivalente que he determinado de todo mi sistema. Entonces, mi corriente va a ser igual al voltaje con respecto a mi Z equivalente. Y eso era. Ya tengo la corriente en caso de que se nos solicite la corriente. ¿Pero qué nos pedía? Nos pedía el voltaje también entre A y B. Ahora si observan, ya, les vamos a decir, para el voltaje A y B, podríamos considerar una caída de tensión, un divisor de tensión. ¿Cómo era nuestro divisor de tensión? Era de esta forma. Otra vez. Ya, una disculpa. Listo.
Un momentito, chicos, ¿me esperan, por favor? Ya, perdón, chicos, estaba con bien. ¿Qué más nos pedía? Nos pedía el voltaje entre A y B. Podríamos bien aplicar un divisor de tensión, como les había mencionado, o también podríamos hacer caídas de voltaje. ¿Cómo era? Eh, si observamos esto como una sola impedancia, un Z equivalente, estas estarían en paralelo. Ya habíamos visto aquello. Entonces, el voltaje que vamos a tener en aquí únicamente va a ser la resta del voltaje, ¿cómo decirlo? El voltaje que tenemos a la entrada se distribuye entre el voltaje que está cayendo en mi Z1 más el voltaje que está cayendo en todo este equivalente, ¿ya? Porque esto está en paralelo. Aquí le vamos a poner un voltaje 2. Entonces, ¿cómo podríamos hallar también el voltaje entre A y B? Únicamente podemos hallar este voltaje de aquí y restarlo, ¿no? Esa sería una alternativa. También podemos hacer división de tensión. Sí. Y eso creo que sería, chicos, con respecto a esto. De todas formas, para que no se queden así con incógnita, lo voy a estar resolviendo y los voy a estar subiendo al grupo ya así, más detallado. Esto para no extender más la clase, ¿no? Y el último de hoy. Nos dice del siguiente circuito determinar los valores de las corrientes. Mm, en este caso, sí la corriente total. La corriente total, como podríamos hacer, como habíamos hecho en los anteriores casos, de dos maneras. Podemos determinar directamente lo que se nos pide en el primero, que es la corriente 1, 2 y 3, y nuestra corriente total. No olviden que la corriente total está viniendo por este nodo, este es el mismo nodo de aquí, este es el mismo nodo de aquí, y esta se está distribuyendo. Mi corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente. Pero en todo caso, si no lo vamos a ver a más detalle en la siguiente clase, pero lo plantearemos. Un hecho les voy a estar pasando. Sí. Bien. Ya. Aquí había una confusión. Espero que no se presente, no hay aquello. Confundían la corriente 1 con la corriente, perdón, la corriente total con la corriente 1. Y esto no va así. Es que
lo estaban viendo de esta forma, que cuando dibujamos nosotros, a veces, cuando nos asignamos las corrientes, lo que pasa es que hacemos directo, aquí viene la corriente, aquí viene la corriente y aquí viene la corriente. Listo, aquí es uno, aquí es mi corriente 2, mi corriente 3, ya. Perfecto, está bien. Eso de que no se nos está planteando eso, ok, dedito arriba, ¿no? Pero ¿qué pasa en los momentos en que sí me están asignando dónde está yendo esa corriente? Hay que saber ver bien los nodos, ¿ya? Esto va de esta manera, para que lo entendamos. Está viniendo así y de aquí se está recién distribuyendo, ¿ya? Es, aquí está viniendo mi corriente total. Aquí se está suministrando la corriente de la fuente. Mm, mm, ya. Acá está viniendo mi corriente total y a partir de este nodo, esta corriente se está distribuyendo a cada uno de ellos. Aquí va a venir uno, aquí va a venir otro y aquí está viniendo otra corriente, ¿ya? Y es por eso que lo llama, en el mismo ejercicio ya se nos está planteando la corriente uno, la corriente 2 y la corriente 3. ¿Qué va a pasar posterior a ello? Imagínense que ya está viniendo todo el proceso, lo propio aquí y lo propio aquí. Estas van a volver a conectarse en un punto y es lo que sale. ¿Qué está pasando aquí? Está viniendo esta corriente, está viniendo esta corriente y está viniendo esta corriente. Aquí se están volviendo a unir y se vuelven a sumar. ¿Ya? Esta es la ley de corrientes de Kirchhoff, que es que todas las entradas es igual a todas las salidas. Bueno, todas las corrientes que entran por un nodo es igual a todas las corrientes que salen del mismo nodo. Eso no debemos olvidar. Entonces, mi corriente total es igual a la suma de la corriente 1, de la corriente 2, aquí más, y la corriente 3. Eso no hay que confundir. ¿Está claro eso, chicos? Van a tener mucho cuidado en este aspecto. Cuando se les está asignando una corriente, revisen el nodo. Eso también nos va a ayudar en tercer parcial. Mucho. Muy importante, porque vamos a hacer casi todo análisis con corrientes. Y hay que observar bien el nodo y qué corriente está entrando y qué corriente se está saliendo. ¿Ya? Esto es lo mismo que esto. ¿He entendido esa parte? No hay dudas. Todo claro, sí. Perfecto. Muy bien, chicos. Y ya, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, ¿quién se le ocurre? Igual está sencillo. Divisores de tensión, sí. Ya, De corriente. divisor de corriente. Ley de Ohm. ¿Por qué usamos la ley Sí, de podemos. Aquí tenemos ya el voltaje y la impedancia. Prácticamente es que calcular con el de cada corriente. Ohm? Sí, eso sería. Porque estamos en paralelo y no hay algo, no hay aquí un componente que esté ocasionando una caída de voltaje. Aquí le estamos inyectando 50. Aquí no hay nada, también está 50. ¿Qué pasa con el voltaje cuando está en paralelo? Es el mismo en el siguiente, está en paralelo, es el mismo en el siguiente, y así. Y observan que en los tres caminos estamos en paralelo todos y el voltaje es el mismo, es el aquí, es el mismo aquí. La corriente sí va a diferir, pero ya vamos a tener la corriente 1, la corriente 2 y la corriente 3. Vamos a tener la corriente total. ¿El otro camino cuál era? Lo que ya habíamos visto en los anteriores ejercicios, era tener un Z1, este Z1, un Z2 y un Z3. Listo. Ya. Y esto, ¿cómo lo convertíamos? A un Z equivalente. Y este Z equivalente aquí era igual. Este era a Z1 en paralelo con Z2 en paralelo con Z3. Y otra vez usamos
la ley de Ohm que nos decía que el voltaje va a ser igual a la corriente por mi Z equivalente. Voy a tener Z equivalente, voy a tener esto y voy a tener mi corriente total, o mi corriente total. Eso sería un camino. El otro camino sería hacer directamente entre cada borne, para cada uno de mis zetas, ya tengo mis corrientes individuales y eso sería. Eso sería, chicos. Bien. Por hoy día, ¿les parece que la paremos aquí? Si en caso no existen dudas, consultas. De la misma manera, si no tienen dudas con respecto a todo lo que se ha hablado el día de hoy, ¿no? Recuerden que para la siguiente nos vemos el día sábado a las 6 de la tarde. Por favor, chicos, todos introduzcan su nombre completo y para ser admitidos dentro de la reunión. ¿Alguna queja, consulta, aporte? Sí, disculpe, con respecto al horario, en caso de volver a presencial, ¿qué horario vamos a tomar? Eso me está preocupando si es que volvemos, ya que es sábados. Voy a consultar si se puede sábados, hasta qué hora, pero yo creo que saben si sus exámenes de electrónica son sábados, ¿verdad? Bueno, hasta 11 días son sábados. No, no, no. Ya a ver, esperemos a cuando llegue. Creo que sí vamos a tener que cambiar si volvemos. Habla ese problema, no vamos a tener. Pero ya. Eh, de todas maneras, los horarios, si es que volvemos a presencial, podemos volver a uno de los días que les he planteado. Podemos cambiar las horas, tal vez un poquito más tarde o un poquito más temprano, pero mientras nos mantenemos en el virtual, igual voy a ir consultando al ingeniero, vamos a mantener sábados. ¿Ok? Conforme vaya llegando, nos vamos a ir preocupando. ¿Está bien, chicos? ¿Hay más dudas? Si no existen más dudas, gracias por asistir. Los espero al siguiente sábado. Vamos a seguir avanzando y por favor me avisan también hasta dónde tienen con el ingeniero ya el avance. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias por asistir. Espero que haya entendido todo. En caso de que no, no duden en escribirme. Voy a responder a sus mensajes.